Uno, para poder dedicarle tiempo a algo, uno lo hace cuando entiende para qué le sirve. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que, no sé si ustedes saben manejar un auto, posiblemente sí. Y cada uno de nosotros que tuvo que pasar por el proceso del aprendizaje ha vivido una cantidad de humillaciones, de gritos, de frustraciones. Uno se siente muy bobo, cree que nunca lo va a poder hacer, tiene que soltar el embrague cuando tiene que apretar el acelerador, y al mismo tiempo, y cuando uno cree que ya lo tiene todo dominado, hay que poner segunda, lo cual, ¿cómo segunda? Si yo hasta me costó tanto trabajo llegar acá, pero uno pasa por esas humillaciones porque inmediatamente después sabe que con el tiempo es mejor, el premio es que uno va a aprender a manejar, y siente que es mejor saber manejar que no saber manejar. Entonces uno ve cuál es el objetivo que está adelante. Con la matemática, así como la hemos visto nosotros en el colegio, uno tiene que pasar por una suerte de calvario y no entiende bien cuál es el premio. Entonces uno, encima que es chico, uno no está dispuesto a eso. Y cuando pregunta en el colegio, sobre todo cuando pregunta a los padres que han sufrido lo mismo, igual que los abuelos, es una cosa que se viene trasvasando generacionalmente, como la respuesta que yo creo que se escucha más es, bueno, ya te vas a dar cuenta más adelante. Pero la pregunta es ¿cuándo llega más adelante? Porque yo creo que pasa el tiempo y uno dice, bueno, yo vengo a la ventanilla, tengo acá una cantidad de cosas que he invertido, tiempo que invertí, y querría saber para ver cuándo llega el momento en que voy a usar las cosas que me dijeron que tenía que aprender. Entonces el problema es que a uno le enseñan, le dan respuestas a preguntas que no se hizo. Y eso es algo que las generaciones históricamente, no solamente en la Argentina, sino en general, combatimos, los chicos se resisten. En general, lo primero que viene para un ser humano, primero uno tiene un problema y después busca la solución. No es que a uno le plantean primero la solución y después le dicen, ahora te voy a explicar cuál es el problema. O sea, ya de entrada hay un conflicto en que la pregunta quepa. O sea, cabe la pregunta es, ¿para qué sirve? Quiere decir que a uno le han dado una cantidad de datos, le han resuelto una cantidad de problemas supuestamente y no sabe cuándo los va a usar. O sea, a mí me han dado destornilladores, una caja muy bonita o no, de distintos tipos de destornilladores, y yo nunca tuve un tornillo, nunca tengo que atornillar nada. Entonces, frente a eso es que la gente se resiste, y en particular se resisten los chicos. Y hacen muy bien resistirse, porque sería loco que no se resistan. Y se resisten acá, digamos en la Argentina, pero se resisten en Uruguay, en Chile, en Brasil, y en Estados Unidos, y en España, y en Inglaterra. Hay una resistencia en general, un poco más, un poco menos, pero en general hay una gran resistencia. Entonces los que hemos fracasado somos nosotros, que comunicamos mal, que enseñamos cosas sin poder contestar efectivamente para qué las enseñamos, por qué enseñamos esto y no enseñamos esto otro. Entonces frente a eso creo que la resistencia que se produce es una resistencia lógica, esperable y que nos indica a los adultos que tenemos que hacer algo para cambiar. No hay en la matemática nada que sea aburrido si uno está estimulado correctamente. Y estimulado correctamente no quiere decir disfrazar la matemática de juego de la bolita. No. No. Quiere decir tener las técnicas indispensables para comunicar adecuadamente las nociones que queremos comunicar. A veces no es que seamos arduos ni que seamos demasiado complejos, sino que somos demasiado torpes. Yo no creo que los maestros incompetentes lo sean por su demasiada complejidad. A lo mejor es que no tienen un discurso claro y riguroso. La vida intelectual está hecha de preguntas, no de respuestas. Y está hecha de problemas y no de soluciones. Un hombre complejo encuentra muchos problemas, y encuentra problemas donde otros no encuentran ninguno. Justamente el hombre vulgar, el hombre que no tiene ninguna inquietud de la inteligencia, es un hombre que no se hace problemas. Y a lo que hay que enseñar al chico es hacerse problemas. Una persona ignorante y que no tiene interés en nada, ve que llueve y no se pregunta por qué llueve. Y no se lo va a preguntar nunca. ¿Cómo quiere que le surja de la nada la inquietud filosófica a un tipo? Ahora, si el tipo tiene un maestro y le dice, llueve, ¿nunca te interesó saber por qué llovía? Y le dice, ¿por qué llueve? No hay que ser divertido en el colegio, hay que ser inteligente.
Y le voy a decir otra cosa, la inteligencia es divertida. En cambio la estupidez aburre siempre. ¿Dónde viene el aburrimiento? El aburrimiento viene con la repetición, con lo chato. Lo chato aburre, lo llano aburre, lo fácil aburre, lo fácil aburre. Si usted quiere que los chicos se diviertan porque las dificultades de la educación son menos, se van a aburrir más. Lo chato aburre y lo complejo apasiona. Entonces, yo no aspiro a que la gente sea, en la sociedad, seamos todos matemáticos, pero pongámoslo en el menú. O sea, que las personas, cuando vean el menú, imagínense que ustedes van a un restaurante y cuando dice, por ejemplo, lasaña, pero no la pida porque la tenemos desde hace 12 días y está descompuesta y tiene moho. Bueno, ¿quién va a querer comer esa? ¿Quién va a pedir ese plato? Digamos, qué sé yo. Entonces, así es como está presentada la matemática. O de la otra forma, supongamos que usted nunca han venido un grupo de chicos, 5 chicos que vinieron de Marte, y nunca vieron a nadie que jugaba al fútbol. Nunca vieron un partido de fútbol. Entonces yo le digo, mira, hágame un favor, llévelo a un campito y muéstrele cómo se juega. Y va a ver que, digamos, les va a gustar. Entonces usted lo lleva y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por formar parte de una barrera. Entonces ustedes, chicos, pónganse los 5 ahí, yo voy a agarrar una pelota y les voy a tirar pelotazos al cuerpo. Y claro, los chicos van a decir, si esto es el fútbol no me gusta, no quiero jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué hay que empezar por ahí? ¿Por qué hay que empezar por los lugares que yo quiero seducir? Yo quiero contarte cuentos de princesas y de sirenas, o sea, yo quiero hacer goles, quiero patear penales, quiero ser el arquero que llega a un ángulo, quiero patear el penal en el último minuto. Es la fantasía que uno tiene como chico. No quiere empezar formando, no es que la barrera, formar parte de una barrera no sea parte del fútbol, lo es. Pero nunca empezaría yo por ahí para seducir a alguien. ¿Por qué voy a empezar entonces por un lugar árido, ríspido, incomprensible? La matemática tiene una rama que se llama teoría de juegos. ¿Cómo puede ser que haya una rama, una ciencia, tenga una especialidad que se llama teoría de juegos y no se enseña ni en los colegios primarios y secundarios? Entonces uno dice, estamos haciendo algo mal. Los chicos van al colegio y están esperando que llegue el recreo. Y nosotros le podríamos dar recreo en las horas de matemática y no se lo damos. Entonces hay algo que estamos haciendo mal. Yo creo que ese es un asunto un poco ríspido. A mí no me parece que el acto de aprender tenga que ser necesariamente divertido y esto de convertir el aula en un lugar de entretenimiento para que las nociones aparezcan como de contrabando en medio de una actividad lúdica, a mí no me parece un buen procedimiento. Yo creo que el aprender es siempre gozoso, que es mentira que sea duro. No es duro. Y desde luego, enseñar siempre es someter a alguien a pruebas de dificultad creciente. Si no existe esa dificultad, no hay manera de ir adelante en la escalera del conocimiento. Es decir, si siempre tenemos que divertirnos, y en general uno se divierte con lo que ya conoce, va a ser muy difícil que adiestremos el espíritu y la inteligencia para instancias superiores. Lo que hay que entender y lo que hay que decirle a cada rato a los chicos es que aprender es gozoso y que sirve, entre otras muchísimas cosas, para ser más dichoso, para gozar del placer. El tipo que es más inteligente, que es más complejo, aquel cuya descripción requiere más bits, más tiempo, más números. Ese tipo goza más que una ameba. Madonna goza más el procedimiento de reproducción que una ameba que simplemente se divide en dos. De manera que cuanto mayor complejidad tiene una organización psicofísica, mayor es su capacidad para la comprensión, para la acción, pero también para el placer. Quiere decir que si uno le dice al chico, como parece en decir algunos, uy, pobre, los chicos son víctimas de profesores que los someten a nociones aburridas. Eso es aburrido, eso es peligroso decirle eso al chico. Al chico hay que decirle que, bueno, que
que no es un trago amargo aprender, que hay la delicia de la comprensión, que hay el goce del intelecto, y que ese goce sucede incluso en el momento de comprender. Comprender, por más que requiera una pequeña dilación, es gozoso, y todo placer requiere una pequeña dilación que uno incluso maneja con cierta destreza de sibarita. Y esto de creer que todo es una rápida concreción de nuestros deseos más banales, es pésimo, pero no pésimo para la organización social, etc. Es pésimo para el individuo, que no sabe gozar. Aquel para quien desear es lo mismo que tener, no tiene tensión, y esa tensión es el placer. Y en la educación también tiene que haber una tensión. Si nos inculcaran las nociones con píldoras, no gozaríamos tanto, no gozaríamos nada. Es gozoso aprender música, aún la parte difícil y la parte aburrida, que no es aburrida, ese es el asunto.